Buenos días. La exposición que corresponde a Ariana Delmi Escamilla y a Wendy Vázquez es Bill of Rights, que es la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos Norteamericanos. Bueno, pues cuando se va a firmar estos nuevos derechos, estos nuevos artículos, estas enmiendas que se empezaron a promulgar, fue porque los ciudadanos tenían temor al nuevo gobierno central que estaba instituido por la Constitución de Estados Unidos. Ellos tenían temor de que llegaran a ser demasiado poderosos. Por ese motivo, se propusieron enmiendas para proteger y garantizar los derechos de las personas. De estas propuestas se promulgaron 10, que ahora constituyen la Carta o Declaración de Derechos. Estas 10 enmiendas a la Constitución, o sea, lo que nosotros ya conocemos como la Carta de Derechos, fueron aprobadas por el voto de 2/3 de la primera legislatura del Congreso de Estados Unidos y luego fueron ratificadas por 3/4 de los estados, como exige la Constitución, el 3 de noviembre de 1791. Se realizaron diferentes convenciones y llegaron a acuerdos. De hecho, estas enmiendas vienen porque ellos estaban en una disyuntiva, si apoyaban el plan de Virginia, en el cual ellos proponían que el número de representantes tendrían que estar basado al porcentaje de población de cada estado, o el plan de Nueva Jersey, en el cual pues cada estado tendría el mismo número de representantes. Entonces, al encontrarse ellos dentro de esta disyuntiva, llegan a la propuesta en el cual por parte del Senado habrá 2 representantes por estado y el gran compromiso, que es así se le llama, que es conocido actualmente, es que en proporción a la cantidad de población de cada estado, ellos tendrán representantes en la Cámara de Representantes. Bueno, pues esta enmienda, también estas 10 enmiendas, perdón, son firmadas por las 13 colonias que ya se habían independizado de Gran Bretaña. Ellos querían organizar un gobierno fuerte, pero tampoco querían pasar por encima de los derechos de las personas, de los derechos de los estados. Entonces, para hacer precisamente un equilibrio, ellos hacen estas propuestas que posteriormente se convierten en las 10 enmiendas el 17 de septiembre de 1987 y ya son adoptadas para el 3 de noviembre de 1791. La primera enmienda dice así: el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Esta realmente es una de las enmiendas más veneradas por los norteamericanos, ya que defiende su derecho a la libre expresión, tanto de prensa, de radio, televisión, como libre expresión de doctrinas religiosas y también de reunirse de manera pacífica. La segunda enmienda dice: por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre, una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Realmente el propósito original de esta enmienda era proteger a los colonos de los soldados invasores británicos. Sin embargo, hoy en día lo que esta enmienda garantiza es que cualquier persona tiene derecho a poseer un arma para defenderse a sí mismo y a su propiedad. La tercera enmienda dice: en tiempo de paz no se alojará a ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, salvo del modo que prescriba la ley. Conocida como la enmienda del acuartelamiento,
fue escrita en respuesta a la ocupación británica y en respuesta a que los colonos debían alojar o acuartelar soldados en sus casas durante la Revolución estadounidense. Gracias a esta enmienda, el gobierno no puede forzar a la gente a alojar soldados en su hogar. La cuarta enmienda menciona lo siguiente: no se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a este fin órdenes que no justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse. Lo que quiere decir esto es el derecho al registro o la detención. La policía no puede entrar en los hogares de una persona sin una ley de registro, y hoy en día también protege los teléfonos celulares, computadoras que puedan ser revisadas sin una orden previa. La quinta enmienda menciona lo siguiente: nadie estará obligado a responder de un delito capital o infame, salvo por acto de acusación de un jurado indagatorio, excepto en las causas que se presenten en las Fuerzas Armadas terrestres o navales o en la milicia, cuando se encuentre efectivamente de servicio militar en tiempo de guerra o de peligro público. Tampoco se juzgará dos veces a una persona por el mismo delito, de forma que la exponga de nuevo a la pena capital o a otra pena grave, ni se le obligará en ninguna causa penal a declarar contra sí mismo, ni se le privará de la vida, la libertad o los bienes sin los debidos procedimientos de la ley, ni se confiscará la propiedad privada para uso público sin compensación justa. En resumido, esta quinta enmienda nos dice que no, las personas no están obligadas a testificar en su contra si en su caso pueden ser autoincriminados. Bueno, la sexta enmienda dice así: en cualquier causa penal, el acusado gozará del derecho a que se le juzgue con prontitud y públicamente por un jurado imparcial del Estado y distrito donde se hubiera cometido el delito, cuyo distrito habrá sido fijado por la ley. Asimismo, a que se le haga saber la índole y causa de la acusación, a que se le caree con los testigos en su contra, a que se le obligue a comparecer a los testigos a su favor y a contar con los servicios de un abogado defensor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay derechos a un juicio rápido con un jurado imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Que no esté a favor de un lado y del otro. Séptima enmienda. Esta dice: se garantizará el derecho al juicio por jurado con los juicios de derecho consuetudinario, en los que el valor controvertido exceda de $20. Ningún hecho juzgado por un jurado se examinará de nuevo con ningún tribunal de los Estados Unidos, salvo conforme a las normas del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el derecho a un juicio civil con un jurado, eso es lo que debe de tener, y protección contra la invalidación de una decisión del jurado por un juez. Octava enmienda. Esta dice: no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se inflijarán castigos crueles e inusitados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se prohíbe todo método crueles e inusuales para la pena capital, pero no garantiza el derecho de un prisionero a una muerte sin dolor. Novena enmienda. Esta dice:
No se interpretará la enumeración de ciertos derechos en la Constitución como negativa o menospreciar de otros que retenga el pueblo. ¿Y qué nos dice la 10ª enmienda? Los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedarán reservados a los estados respectivamente y al pueblo. En esta, pues en esta se fusiona lo que es la 9ª y la 10ª enmienda para la protección adicional. La 9ª enmienda se combina con la 10ª para proteger los derechos y las situaciones no provistas en la 8ª enmienda previa. Esto protege las libertades personales de fracciones estatales y federales. Estas son las 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y bueno, espero pues le hayan entendido a nuestra exposición. Muchas gracias.